han sido pocos los dones recibidos de Dios a lo largo de la vida de estos alumnos, y ahora se encuentran ante una nueva muestra de amor de predilección, la recepción del sacramento de la madurez de la vida cristiana. Este camino se inició con el bautismo por el que fueron incorporados a la Iglesia y comenzaron la vida como hijos de Dios. Unos años más tarde recibieron el don más grande, al mismo Jesús escondido en la Eucaristía. Y hoy reciben el sacramento de la confirmación y con él la plenitud del Espíritu Santo. Reconozco que soy muy joven, decía Salomón. Reconozco que soy muy joven, pero lo que te quiero pedir es un corazón que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Ni la generosidad ni la radicalidad, que todo esto viene muy bien, sino el discernimiento. El que en nuestra voluntad siga la voluntad de Dios. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy os será comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? El vicario episcopal les impondrá la mano y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Francisco, aita senduaren alde eta bere osasuna laster berreskuratzeko,
Joseba gure gotzain, Felix gure gotzain, bikario eta munduko gotzain, apaiz eta liz gizonen alde, eska diezaiogun jaunari. Hoy queremos agradeceros de una manera muy particular la vida cristiana que nos habéis transmitido. Ya sé que no es necesario, pero quería recordaros que, aunque hayamos recibido la confirmación, seguimos estando necesitados de vuestro cariño, de vuestro ejemplo, de vuestros consejos y de vuestras oraciones. Quería dar las gracias también a la pelota. Todos estos años transcurridos en el colegio han puesto los fundamentos para que desarrollemos una personalidad